Bueno, no sé si me escuchan ahí. Se fueron. Sí, ahora sí se escucha. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Son problemas de conectividad, ya, de conexión así que no es mi culpa, porque no podía entrar. No podía entrar a la reunión. Bueno, vamos a tratar de terminar. Creo que este es el último tema de la bolilla. Después que creo que llegarían los repasos, que yo les aconsejo por ahí estar en el resto de los talleres y en el maratón de repaso. Les va a servir para puntear y ajustar la materia. La unidad 8, la verdad que no te sabría decir, me parece que entraría hasta la unidad 7. El miércoles le va a terminar, el miércoles en la plenaria la titular les va a terminar el programa, ella va a decidir, por supuesto. Por lo menos lo que respecta a mí está hasta las 7:04. De todas maneras ya son bastantes bolillas para estudiar. Bien, ahora estamos en el tema de esta década del 20, esta década de los proyectos rivadavianos. Siempre tienen que tener en cuenta que en esta década del 20, de 1820 hasta 1831, hasta el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, fue un territorio actual de la República Argentina bastante convulsionado por los conflictos internos y externos. Para hacer un breve repaso, ya que estamos, a partir de esta década del 20 se suprime el directorio central, habíamos dicho eso en la clase pasada, y una institución, se deroga una institución de importancia durante la época colonial, que son los cabildos. Los cabildos ya dejan de funcionar a partir de 1820. Y comienza una era de reformas rivadavianas, de Bernardino Rivadavia, con dos gobernaciones, Martín Rodríguez y Gregorio Las Heras. Fue un periodo gobernado por ministros prácticamente. Por eso se lo llamó el Partido de los Ministros. Por eso se lo llamó también las reformas rivadavianas. Eso para que tengan en cuenta. Fue otra característica de esta década del 20, fue los pactos y tratados internos que hubo con la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Eso lo tengan en cuenta. Los pactos internos y internos de la provincia de Buenos Aires con respecto a las demás provincias. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba principalmente, los conflictos. Y reformas que desencadena, recién les explicó Guillermo, terminan con una ley sancionando una ley presidencial, una ley de capitalización, una ley fundamental de 1825 y la Constitución de 1826. En esas reformas rivadavianas, Rivadavia y el resto de las provincias unidas, en ese momento del Río de la Plata, van a enfrentar una potencia en ese conflicto externo con el Brasil. Y el conflicto fue por lo que hoy es el territorio actual de la República del Uruguay. De la República del Uruguay. Cuando Brasil invade Uruguay, lo convierte en su propia provincia, anexa este territorio del Uruguay, anexa a Uruguay, y la llama provincia cisplatina. Una provincia cisplatina. Era importante para en aquel momento Brasil, tener un control en el margen del Río de la Plata, en el norte del Río de la Plata. No fue un capricho. Fue una estrategia imperial y militar de la monarquía brasileña. Brasil es el último país que termina con un régimen monárquico y esclavista, pasado en medio del siglo XIX. Pero eso es otra historia. Entonces era importante para Brasil
tomar todo el territorio del Uruguay y así tener un control sobre el comercio que tenía la ciudad de Buenos Aires, sobre la ciudad de Buenos Aires. Y era una competencia también. Por supuesto que nuestros próceres y representantes de aquel momento, entre ellos el expresidente Bernardino Rivadavia, va a tomar cartas en el asunto. Va a designar en este conflicto exterior con Brasil, va a designar al jefe, como jefe del ejército, Alvear, jefe del ejército, que ya se convirtió en ejército nacional por una ley del Congreso. En las fuerzas navales de la Armada, que se creó la Armada Argentina en aquel momento, se va a designar al almirante Guillermo Brown para terminar de echar a los brasileños del Río de la Plata y terminar con el bloqueo. Brasil estaba bloqueando el puerto de la ciudad de Buenos Aires. La desembocadura de ese Río de la Plata estaba siendo bloqueada desde Colonia del Sacramento, desde Montevideo y desde la isla Martín García. Estos son 3 puntos estratégicos de la flota naval brasileña. El primer encuentro beligerante entre Argentina y Brasil fue por tierra, que fue la batalla de Ituzaingó. En 1827 se enfrentan en la localidad de Ituzaingó Argentina y Brasil. No es un mero partido de fútbol, sino que fue una guerra. Con saldos económicos muy negativos para ambas potencias, para ambos países, que recién se estaban independizando, recién se estaban organizando. Entonces, la primera batalla que gana la Argentina contra Brasil fue Ituzaingó en febrero de 1827. Pero esta batalla no fue suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque el bloqueo contra la Argentina, ese bloqueo naval de Brasil contra la Argentina, perjudicaba las economías regionales, perjudicaba la salida de los productos, no solamente del puerto de la ciudad de Buenos Aires, sino de los puertos del interior, que se estaban formando, que se estaban organizando. Entonces este bloqueo naval no le convenía tampoco a Inglaterra en el Río de la Plata, porque perdía todo contacto en los mercados, de obtener productos y de vender su producto manufacturado. Entonces, acá la importancia de la diplomacia inglesa va a mediar para que ese bloqueo se rompa. Va a mediar para que el bloqueo se rompa. Va a presionar para que la banda oriental del Uruguay sea un territorio independiente y no tenga injerencia a Brasil. Vieron cómo Brasil ya empieza a ser potencia, ¿no? Entonces Inglaterra, ¿qué proponía? Un eje de negociación entre Brasil y la Argentina. El expresidente Rivadavia en aquel momento va a enviar una misión diplomática a Río de Janeiro. Manuel García va a ser quien encabeza esta misión diplomática para ver si iban a llegar hasta unas buenas negociaciones. Tal es así que, según la historia y todos los historiadores, Manuel García se excede en las instrucciones dadas por el Poder Ejecutivo de aquel momento y firma
una paz, se dice, deshonrosa para la Argentina de aquel momento. Iba a ser contraria a los intereses argentinos. Si por un lado lograba que se retirara la flota naval brasileña de los puntos que yo les dije, que bloqueaban la desembocadura del Río de la Plata, ese acuerdo iba a ser contrario a los intereses de la Argentina, porque se le iba a reconocer de alguna manera a Brasil el territorio del Uruguay, a cambio de que se le deje la libre navegación de los ríos, por unos 15 meses o 20 meses más o menos. O sea, se lograba la libre navegación de los ríos, se lograba ese desbloqueo, por decirlo de alguna manera. Pero por el otro, se le reconocía a Brasil en esta misión diplomática, en estas malas negociaciones, el territorio actual de la banda oriental de la República del Uruguay. Por otro lado, debíamos indemnizar las pérdidas sufridas por la flota brasileña por los buques o pequeños buques corsarios que asaltaban de alguna manera y saboteaban ese bloqueo naval. Así que, por lo tanto, otro punto en contra era una indemnización del cual ese dinero no lo teníamos, no disponíamos de ese dinero, indemnizar al Brasil por las pérdidas sufridas en ese bloqueo. También nos obligábamos a retirar nuestras fuerzas terrestres del territorio del Uruguay. Esto llevó, cuando vuelve de esa misión diplomática, presenta una rendición de cuentas Manuel García. Por lo tanto, esta rendición de cuentas que hizo esta misión diplomática en el Brasil fue rechazada de plano por las autoridades argentinas. ¿Por quién fue rechazada? Bueno, por el Congreso Nacional y por el presidente, o el expresidente Bernardino Rivadavia. Después de que Rivadavia rechaza esta triste negociación en perjuicio de los intereses argentinos, el 27 de junio de 1827 presenta la renuncia indeclinable Rivadavia. Buenos Aires vuelve a quedar en conflicto y de cara del conflicto, no solamente con la República Oriental del Uruguay y el Brasil, sino de cara en conflicto con las provincias del interior. Renuncia Rivadavia a la presidencia en el año 1827. Por supuesto, todas sus reformas, como la ley de capitalización, la ley fundamental, la ley de presidencia, eso queda totalmente, podríamos decir, derogado. Las principales reformas rivadavianas no se llevan a cabo. Buenos Aires vuelve a quedar separada del interior, digo de las provincias del interior, y se va a nombrar como gobernador de la provincia de Buenos Aires a un presidente provisional, por acuerdo del Congreso. Un presidente provisional, yo creo que más que un presidente gobernador, a Vicente López y Planes. Vicente López y Planes, que va a durar muy poco en esa autoridad máxima, en esa función, porque en el seno del Congreso, la discusión de cómo llevar a cabo esta crisis interna, iban a estar un enfrentamiento entre lo que son los unitarios y los federales. Los unitarios, que proponían llevar a cabo la reforma rivadaviana, y por otro lado los federales. Estos federales, que se habían trasladado a las provincias y ciudades del interior,
no querían seguir con esa unidad de régimen, que recién la mencionamos en la Constitución de 1826. Este nuevo presidente, Vicente López y Planes, era una figura simbólica prácticamente. ¿Por qué? Porque no representaba la voluntad general del pueblo argentino en ese entonces. Por lo tanto, renuncia a Vicente López y Planes en esa efímera autoridad, se disuelve el Congreso, Buenos Aires se va a separar en esa unidad política constitucional con las provincias que la habían conformado hasta el Congreso. Y se produce lo que es, de nuevo, esa guerra civil que no era ni nueva, al contrario, ya era un viejo conflicto entre la provincia de Buenos Aires, ya lo habíamos visto antes, y las provincias del interior. Entonces, Vicente López renuncia a Rivadavia, después Vicente López y Planes, a esa efímera presidencia. Se disuelve también el Congreso. Y acá comienza a tener injerencia figuras, pero ya del territorio del campo, digamos, de la llanura pampeana y de la Mesopotamia. ¿Por qué? Los caudillos comienzan a tener injerencia en la vida política. Pero ya no era nuevo. Nombres como Juan Manuel de Rosas, Anchorena, Dorrego, esos viejos federales que entre ellos también había una diferencia, nombra a los principales cabecillas. Comienzan a tener influencia dentro de lo que es las decisiones políticas, ¿sí? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay un desplazamiento del poder de la ciudad de Buenos Aires hacia el campo, porque son los principales cabecillas federales que van a tomar cartas en el asunto. Esos caudillos regionales, que iban a tener una visión distinta a los unitarios de Rivadavia, a los liberales de las ideas de la Revolución de Mayo de 1810. No iban a hacer profundas transformaciones como lo hizo Rivadavia, pero sí iban a tomar el control y el poder político, económico, interno y externo, estos hombres de campo. Por supuesto, con enfrentamientos internos. Buenos Aires necesita recuperar sus fronteras en esos enfrentamientos internos. Necesita recuperar sus fronteras. ¿Qué digo cuando digo fronteras? Fronteras contra el indio, contra los pueblos originarios, para recuperar esas tierras, que dicho sea de paso, se había dado gracias a Rivadavia por una ley de fiteusis, pero bueno, eso es otro tema para trabajar la tierra. Necesitaba fijar sus fronteras con respecto al Río de la Plata, con respecto al Uruguay. Estaba tomado por Brasil. Estamos hablando de fronteras externas y fronteras internas. Buenos Aires estaba preocupado por eso. Por eso, vuelvo a repetir, comienzan a tener injerencia los caudillos de la región pampeana. Los grandes estancieros que habían fundado, valga la redundancia, las estancias y los saladeros, iban a ser quien van a gobernar hasta la sanción de la Constitución de 1853. Digo gobernar, aunque la propiedad sobre la tierra la iban a seguir teniendo.
esas grandes extensiones en manos de los caudillos, como Rosas, iban a ser llamados ¿para qué? Para traer el orden, para pacificar y para negociar con el interior. Pero antes de llegar a Rosas, que es un tema para las próximas bolillas, para las próximas unidades, el Partido del Orden iba a designar a través de un organismo que se llamó la Sala de los Representantes, iban a designar a un caudillo federal que fue Manuel Dorrego. Manuel Dorrego iba también a tener una efímera duración dentro de lo que fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Iba a cubrir esa cefalía. Que había dejado, ese vacío que se había dejado, ¿por qué? Porque había renunciado Rivadavia, Vicente López y Plane, el Congreso se disolvió, o se disuelve el Congreso, de reciente disolución, y Manuel Dorrego quien iba a llevar a cabo, primero fue del pensamiento de ir a una guerra con el Brasil, pero después da un paso al costado y va a intentar una negociación para llegar a la paz. Dorrego, como gobernador, reconocía que no se podía prolongar más la guerra contra el Brasil, por una sencilla razón: no había recursos. No escuché, Adriana, me estás preguntando, una negociación. Dorrego va a buscar no una confrontación bélica con el Brasil, pero sí va a tener que negociar con el Brasil una salida pacífica con el Brasil. Dorrego pensó que no se podía prolongar más una guerra con el Brasil porque no había recursos, no había medios disponibles, ni humanos ni económicos, sobre todo económicos. Entonces, organiza, digamos, diplomáticamente una negociación en esa situación difícil, reconociéndole a Uruguay junto con el Brasil un territorio independiente. 1828, Uruguay se independiza de ambas potencias, por decirlo de alguna manera. Se independiza de ambas potencias. Esto con Dorrego lo iba a tener en mal traer. ¿Por qué? Porque tanto unitarios como algunos federales se le oponen a esta negociación. Entonces la Sala de Representantes, donde surgen, otra vez vuelvo a repetir, caudillos del interior, algunos federales y otros unitarios, como el caso de Juan Galo Lavalle, se le va a pedir la destitución al gobernador Dorrego. Se le presenta o se lo destituye el 1 de diciembre de 1828. Dorrego se vio solo, se vio acorralado, no tuvo el apoyo que debió tener por ahí de federales como supuestamente Rosas y algunos lugartenientes estancieros. Lo abandonan a su suerte y es fusilado por orden de Lavalle el 13 de diciembre de 1828. La provincia de Buenos Aires ya no tiene ni presidente ni gobernador. Volvemos a estar en una acefalía, por decirlo de alguna manera. Una acefalía forzosa, porque fue fusilado.
Esto fue el disparador para Juan Manuel de Rosas, para el protagonismo de un caudillo estanciero como Juan Manuel de Rosas. Pero antes de asumir Juan Manuel de Rosas, siendo fusilado Dorrego, se va a nombrar un gobernador federal moderado, Juan José Viamonte. Viamonte también tuvo participación en la guerra con el Brasil, en las estancias. Iba a mediar entre los dos principales cabecillas de aquel momento de esa sala de representantes. Por un lado estaban los estancieros federales encabezados por Juan Manuel de Rosas y Anchorena, y por el otro lado Juan Galo Lavalle. Y después del fusilamiento comienza a tener un protagonismo importante Rosas, que vuelve a ser llamado para pacificar, digamos, el interior de la Argentina, el interior de la provincia de Buenos Aires. Cuando se fusila Dorrego, hay dos pequeños tratados, dos tratados. En 1829, hay dos pactos. En 1829, uno es el Pacto de Cañuelas, que firma Lavalle con Rosas, los dos principales cabecillas. Lavalle con Rosas. Firmaron también una cláusula secreta. Se comprometieron los dos a convocar a elecciones, con un sistema difícil, porque convocar a elecciones para nombrar un gobernador, porque Viamonte iba a ser destituido y lo destituyeron. Iba a tener que movilizarse todo un sistema electoral, que ya lo había practicado Bernardino Rivadavia en 1821, con una ley de sufragio de avanzada para la época, y que por supuesto no fue llevada mucho a la práctica porque se le oponían los federales del interior. Pero ya la primera ley de sufragio en el gobierno patrio fue del Bernardino Rivadavia en 1821. Entonces, era muy difícil por la situación económica y de conflicto y de guerra llevar a cabo esas elecciones. Lavalle se opone. Hay un nuevo enfrentamiento entre Lavalle y Rosas, que lo llevan en agosto de 1829, que lo llevan a firmar el Pacto de Barracas. Y por supuesto, presionar a Juan José Viamonte para que cumpla con estos pactos. El Pacto de Barracas era una forma de consolidar el Pacto de Cañuelas, llevar a la paz, al intercambio de prisioneros, para no seguir derramando sangre y derrochando de esta manera recursos económicos de vital importancia que le hacían falta a la nueva nación argentina. ¿Sí? A la nueva nación argentina. Buenos Aires queda enfrentada con el interior. En el interior se va a formar la Liga Unitaria, una Liga Unitaria con dos altos mandos del Ejército Libertador que lucharon contra Brasil, estuvieron en el Ejército del Norte, estuvieron con el general San Martín, que fue Juan Galo Lavalle y José María Paz. Juan Galo Lavalle y José María Paz.
iban a enfrentarse esta Liga del Interior. La Liga del Interior estaba formada por provincias del noreste argentino, por Salta principalmente, Tucumán, contra los federales de un caudillo riojano, Quiroga, Facundo Quiroga, que dominaba todo un frente del interior. Hubo un expresidente que se quiso parecer a Quiroga, pero bueno, con las patillas. Entonces Facundo Quiroga iba a representar a los federales del interior, y iba a ser el brazo derecho de Juan Manuel de Rosas. Ese tigre de los llanos, como lo llamaban, iba a ser la representación de los federales del interior. Digo del interior de la región de Cuyo, por ejemplo, incluyendo Córdoba. Después Córdoba pasa a formar la Liga Unitaria, cuando es derrotado Bustos, el gobernador Bustos. Entonces, se forma la Liga del Interior. La Liga del Interior, por supuesto, iba a ser contra la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la Liga del Interior iba a luchar contra la provincia de Buenos Aires? ¿Porque tenían ganas? No. Era una cuestión no solamente territorial, de adhesión de provincias de manera territorial a una causa, sino a una centralización de los recursos, por ejemplo, aduaneros, que quedaban en manos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí surge la figura, ya no solamente de estos caudillos unitarios de formación militar, sino la figura de Juan Manuel de Rosas. La figura de Juan Manuel de Rosas, que iba a mediar, iba a pacificar, fue llamado para pacificar no solamente la llanura pampeana, sino el resto del país de aquel momento. ¿Sí? Tenían que fijar fronteras, no solamente contra el indio, sino también contra el robo de ganado. Es decir, había montones de conflictos internos. Ya habíamos logrado esa paz con el Brasil, se había independizado Uruguay. Para esto, esta independencia uruguaya fue un triunfo de la potencia como Inglaterra, ¿sí? Porque ninguna de las dos potencias beligerantes, digo, Argentina y Brasil, iban a tener el dominio total sobre el Río de la Plata. Por la creación del territorio, esta independencia del territorio de Uruguay, esta independencia del territorio, bien digo, del Uruguay, fue un triunfo de la política diplomática de Inglaterra. Entonces, en el interior surge una figura como Rosas, que Rosas tenía que mediar entre las provincias de la Mesopotamia, en el caso de Santa Fe, se iba a aliar con el gobernador caudillo del Santa Fe para tener provincias bajo su poder, bajo su poder político y económico, con Entre Ríos también, y con Corrientes. Con Corrientes fue un poco adversa la situación. Ahora voy a explicar por qué, y con esto ya voy terminando la clase de hoy. Entonces, la figura de Rosas iba a ser de principal importancia. Todavía estaba Viamonte, pero Rosas ya estaba mediando estanciero, dueño de saladeros, dueño de la provincia de Buenos Aires prácticamente, de lo que es los actuales territorios, y de varias estancias, un gran administrador de estancias, que su pensamiento ultramontano y con, digamos, con un estilo, digamos, digo ultramontano porque defendía mucho lo que era el régimen de la religión católica, ¿sí?
estaba en contra de las reformas rivadavianas, eso ténganlo en cuenta, totalmente en contra. No le había gustado cómo se había tratado a la Iglesia Católica, quitándole territorios, confiscándole en esas reformas rivadavianas. Esto dentro de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires estoy hablando, no en el interior, las reformas rivadavianas. Entonces esta figura de Rosa tenía que mediar en el interior y en lo exterior. En el interior necesitaba aliados que iban a ser las provincias principales beligerantes, como la provincia de Santa Fe logró aliarse o adherirse a la causa federal, entre comillas digo federal, la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires. Entre Ríos va a ser lo mismo. Rosas quería evitar que su federalismo, esta unión entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se uniera con la Liga Unitaria del Interior. En esto Rosa fue un gran diplomático, digamos, para separar la Liga del Interior de su pensamiento federal, su Liga Federal. Por lo tanto, Rosa fue del pensamiento de que no era viable organizar un Congreso General Constituyente, no era viable organizar un Congreso General Constituyente para sancionar una Constitución Nacional y organizar institucionalmente el país. Y acá iba a surgir, en este seno del conflicto del interior, el conflicto entre unitarios y federales. Entre unitarios y federales. Hay muchas provincias que no están de acuerdo con con esta unión con el caudillo federal Juan Manuel de Rosas. La principal provincia un poco que se le iba a oponer a estas nuevas gobernaciones, vuelvo a repetir, de Viamonte y luego de Juan Manuel de Rosas, fue el gobernador caudillo de la provincia de Corrientes, Pedro Ferrer. Este conflicto va a durar hasta la sanción de la Constitución de 1853, que no es tema, pero sí todo tiene que ver con todo, en la historia también. Va a ser tema la libre navegación de los ríos, ahí va a ser el principal conflicto. El recurso de la aduana, la administración de esos recursos, centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Por eso va a tener una oposición Rosas, de alguna manera. Entre ellos el caudillo de Corrientes. ¿Por qué Pedro Ferrer, gobernador, iba a oponerse a la política del ministro de Hacienda de Rosas? Porque el interior quería la libre navegación del río Paraná y río Uruguay. Si no, no podían comercializar con una potencia como Inglaterra o Francia. Rosas y los demás lugartenientes de él querían tener a las provincias de la Mesopotamia bajo su poder, un control desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho fue así. Entonces, la provincia de Corrientes, encabezada por Pedro Ferrer, con esto voy terminando, buscaba más un proteccionismo contra el liberalismo de aquel momento. Que esas barreras aduaneras no sean en perjuicio arancelarias, no sean en perjuicio de la Mesopotamia, de esas provincias que iban emergiendo económica y políticamente. Que no sea el ganado vacuno la única producción que tenga el país.
y que sea la producción agrícola y y la diversificación de la industria lo que va a dar mano de obra. Eso es un conflicto que se va a dar por décadas en la República Argentina, hasta la actualidad. Seguimos con la producción de campo, no diversificamos la industria. Pero yo quiero que entiendan un poquito lo que es ese conflicto de la Liga, de Liga Unitaria con la Liga Federal. Entonces, una Mesopotamia que quería la libre navegación de los ríos, que se le negaba, aún con Rosas también, que el control aduanero sea el puerto de la ciudad de Buenos Aires sobre los puertos de los ríos del interior. Eso es otro conflicto que se va a dar. Pero esto no va a obstaculizar la llegada de Juan Manuel de Rosas en sus 2 gobernaciones. Eso es tema para la segunda parte, en sus 2 gobernaciones. Con esto termino. El conflicto de la provincia de Buenos Aires va a ser con la Liga Unitaria del Interior. Así que si hay alguna pregunta, Guillermo, ¿estás ahí? Sí. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, sé que hay mucho para leer, no se olviden de los pactos de Cañuelas y de Barracas, son importantes para esta bolilla, punto 7.4. ¿Qué se logra? ¿Qué no se logra? ¿Quiénes son los principales cabecillas? ¿Qué nos lleva al conflicto con el Brasil? ¿Por qué lo fusilan a Dorrego? ¿Por qué la llegada de Juan Manuel de Rosas? Eso les va a dar, les va a aclarar los próximos años de la historia argentina. Bueno, chicos, no tengo más nada, son 11:15. Vuelvo a repetir, si no nos retiramos. Si tienen alguna duda acá en el chat, a ver, me voy a fijar. Si hay alguna, perdón. Gracias, profe. No, bueno, listo. Bueno, chicos, nos estamos viendo. El miércoles tiene la plenaria, así que nos vemos. Chao. Chao. Chau. Gracias.